Estelar, con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. El presidente Daniel Noboa anunció que la focalización de los subsidios a los combustibles será progresiva e iniciará el segundo trimestre de este 2024. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. A esta hora el contacto es con el economista Osvaldo Erazo, experto petrolero y docente universitario, para hablar sobre la focalización de los subsidios. La gasolina y el diésel no se toparán, anuncia el gobierno. Economista Erazo, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenido. Estimado Fausto, qué gusto saludarle. María del Carmen, y a través suyo un fuerte abrazo a toda su distinguida audiencia. Se ha hablado, economista, de la focalización de los subsidios. Al fin, un tema que ha sido impopular para otros gobiernos, no ha dejado de ser impopular hoy por hoy, pero es un tema que seguramente generará polémica, pero que es ineludible. La focalización de los subsidios, ¿cómo debería darse? ¿Cuál es la lectura de ustedes frente a la propuesta del gobierno? Bueno, primero no olvidemos de que no es el primer intento de focalización de los subsidios, ¿no es cierto? En el 2018 liberaron el precio de la gasolina super, ¿no es cierto? En ese tiempo la gasolina super tenía un 9% de participación del mercado de combustibles de automotrices. Este rato llega con las justas al 2%, o sea, perdió su participación. Se está consumiendo un combustible que está más subsidiado, se está consumiendo un combustible que paga menos IVA y que es menos amigable con el ambiente, ¿no es cierto? Desde ahí empezaron mal con la focalización. En 2019, no olvidemos de que eliminan el gobierno de Moreno de golpe los subsidios cuando se le había recomendado de que lo haga de manera progresiva. Pero bueno, en el 2020 aplican ese sistema de bandas que después fue eliminado por el gobierno de Lasso. Cuando se habla de subsidios hay que tener en cuenta de que los subsidios no son ni buenos ni malos, sino que depende cómo se los aplique y a quién se los aplique. Los subsidios en concepto tienen que ser temporales y focalizados, y aquí ha sido para toda la vida y para todo mundo, ¿no es cierto? Y hay tres combustibles que son los principales, que son los que se debería poner atención, ¿no es cierto? Siempre cuando se habla de subsidios, porque los subsidios es un tema de constante actualidad y siempre es la oportunidad para poder tomar una decisión. ¿Por qué lo digo eso? Porque si los precios del petróleo están altos, el subsidio es mayor, entonces es un momento de tomar una decisión. O si los precios del petróleo están bajos, el subsidio es bajo y también es el momento de tomar una decisión. O sea, siempre hay la posibilidad de que se tome una decisión en lo que se refiere a los subsidios. Y yo decía hace un ratito, hay los tres combustibles principales que están subsidiados en el Ecuador. Es el diésel premium. En el 2023 el subsidio para el diésel 2 y diésel premium, ascendió a $1.630 millones. $1.630 millones, solo lo que es el diésel. Es el subsidio mayor que tienen en combustibles. De ahí vienen las gasolinas, que asciende a 700 millones de subsidio en gasolinas. Y también viene lo que se refiere al gas, que es como 750 millones de dólares en subsidios. En el 2023 el total subsidios a los combustibles ascendió a más de 3.200 millones de dólares. De allí que la focalización se hace necesaria y mucho más en este contexto del conflicto armado interno y con las necesidades que han sido públicas, evidentes, de recursos para el gobierno, para incluso cumplir con algunas de las obligaciones que se le van quedando pendientes, además del déficit con el que ya recibió las cuentas del país. ¿Cómo debería ser esta focalización? Porque han dicho, la gasolina y el diésel no se toparán. Bueno, en lo que se refiere, lo que le escuché al gobierno, el gobierno decía que el gas no se va a topar, y eso está bien, ¿no es cierto? Porque tiene un efecto social. Y bien o mal, todos aquí en el país nos beneficiamos del subsidio del gas, porque todos utilizamos, unos más, otros menos, pero todos se benefician del subsidio del gas. Las gasolinas es un tema que sí debería analizarse, ¿no es cierto? Y es el momento súper apropiado en el sentido de que la gasolina, por ejemplo, la gasolina extra para el sector automotriz está subsidiada en 24 centavos. Es decir, que si se lo elimina paulatinamente en 2 o 3 meses,
ese subsidio, el precio de la gasolina extra pasaría de 2.40 a 2.64, o sea, no es un incremento inusitado, exponencial, ¿no es cierto? Significativo, claro. Y lo mismo pasaría con la gasolina del Ecopaís, que más o menos está subsidiada en 30 centavos, o sea, la Ecopaís sin subsidio estaríamos hablando de una gasolina de $2.70 por galón, lo cual significa que se lo podría ir eliminando paulatinamente el precio, el subsidio en las gasolinas. El diésel. El diésel, en cambio, es un tema también sensible. El diésel sí debería ser focalizado. En las declaraciones del gobierno, el presidente decía, el diésel no lo voy a topar, pero decía, vamos a focalizar los subsidios en la industria. ¿Y la industria qué es lo que utiliza? La industria utiliza diésel, o sea, como que sí hay la posibilidad de que sí se lo tope al diésel y que se lo debería focalizarlo. ¿Cómo? ¿Cómo focalizarlo? Bueno, aquí el gobierno tiene que definir primero a quién, ¿no es cierto? Y de ahí definir el cómo. Y el cómo creemos que lo más sencillo es a través de una tarjeta de débito, ¿no es cierto? Identifica a tal persona, se le da $40 de subsidio con una tarjeta magnética recargable mensual. Y con esa tarjeta compra el combustible en el volumen asignado. Y la diferencia ya paga un precio ya sin subsidio. Pero hay que tener en cuenta también que una cosa es precio sin subsidio, ¿no es cierto? Este rato yo hablaba de la gasolina que más o menos estaría en $2.65. Pero la gasolina, por ejemplo, en el Perú está en $5, ¿no es cierto? O sea, una cosa es precio sin subsidio y otra cosa son precios internacionales, que eso también se debe aclarar. Pero bueno, el tema de manejar precios internacionales de alguna forma sería... Hoy día hay un nuevo decreto, el decreto número 15 que se firmó el día de hoy. Y ese decreto señala de que las gasolineras tendrán que vender al transporte pesado internacional, al transporte pesado con placas internacionales a precio nacional. Eso quiere decir que ahora todo lo que es transporte internacional que pasa por el Ecuador recibirá un subsidio que debería ser exclusivo para los ecuatorianos. Se les tendrá que vender a precio sin subsidio a transporte internacional. Y ese es uno de los riesgos quizá de este sistema de focalización, porque podría generar ciertas inconsistencias, incluso ciertas incoherencias en cuanto a su aplicación. En el sector industrial ya se ha visto cuáles son las complicaciones. Muchos de los otros sectores, por ejemplo el sector camaronero en su momento, se ha mostrado también preocupado por estas diferencias en los que ciertos sectores reclaman más, otros sectores reclaman que por qué no a ellos. Esto va a generar un problema. Totalmente, no olvidemos de que aquí en el país recibimos un subsidio, y lo digo en primera palabra, recibimos un subsidio durante 50 años. Y obviamente yo también, todo el mundo va a querer tener una parte del subsidio. Todos recibimos el subsidio a través de las gasolinas, a través del precio del gas, ¿no es cierto? Entonces, el rato que se quiere identificar quién es el beneficiario, va a haber mucho problema. Se perdió la oportunidad histórica en el gobierno de Lazo. No olvidemos de que los sectores populares le exigían al gobierno de que focalice los subsidios a los combustibles y no lo hizo, ¿no es cierto? O sea, se perdió una oportunidad histórica. Pero en todo caso, este momento el gobierno está necesitando de recursos. Tenemos que vender a precio nacional al transporte internacional que viene y utiliza nuestras bonitas carreteras, y encima más tenemos que darles el combustible subsidiado. A este paso vamos a tener que pagarles también el peaje. Pero se debe tomar una decisión, porque lo que es los subsidios a los combustibles generan muchas distorsiones. Distorsiones no solo lo que es el contrabando de fronteras hacia afuera, sino también frontera hacia adentro. ¿Por qué? Porque hay un mismo combustible, por ejemplo el diésel, que para el sector industrial no tiene subsidio, el diésel para el sector automotriz tiene un volumen de subsidio, y ese mismo diésel para el sector eléctrico tiene mayor subsidio que el sector automotriz. Entonces, mientras exista esas diferencias de precios, puede darse la posibilidad de que exista un mal uso de los combustibles. Y ahí está el reclamo de varios sectores precisamente por esta diferenciación que se ha hecho históricamente, y muy seguramente tendrán que sentarse a la mesa. Lo importante es que el tema esté ya en debate, que se tomen decisiones sobre la focalización, un tema que ha sido postergado por
tantos años en cuanto a la gasolina, por ejemplo, y también el resto de los combustibles. Veamos qué es lo que ocurre ya cuando las propuestas estén sobre la mesa. Economista Erazo, nuevamente le agradecemos por haber estado con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Gracias también al economista Osvaldo Erazo, experto petrolero y docente universitario, hablando sobre la focalización de los subsidios a la gasolina, el diésel, que según se ha dicho no se toparán. No obstante, dice o advierte el riesgo de la aplicación de subsidios para ciertos sectores industriales, en unos casos con mayor necesidad que otros, pero esto seguramente será parte del debate. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Usted está escuchando Notimundo.